En la clase número uno anterior que nosotros tuvimos, identificamos dos acciones y su contexto en estas dos, y realmente es importante identificar el contexto, claro, para tema intradiario, para tema swing, para overnight, claro que lo es, pero hay ciertos parámetros que necesitamos, ya parámetros, no solo hablamos de indicadores, sino ciertos comportamientos, ya sea velas, ya sea volúmenes, necesitamos ciertos parámetros para poder darle cuerpo a ese contexto. Entonces, ¿cuáles son los parámetros en específico que a nosotros nos podrían interesar? Bueno, existen varios y todo dependerá de la estrategia, pero es realmente importante el contexto. Bueno, tener la capacidad de entender en qué estamos trabajando con una estrategia de gestión activa es crucial. Ya una estrategia de gestión activa hablamos de una estrategia que reentramos, gestionamos el stop, un trail stop, también el price target a veces lo podemos aumentar, todo dependerá de cómo estemos trabajando, pero a estrategia de gestión activa nos referimos a eso. Claro que es importante el contexto en estos casos, existen otras estrategias que son de ratios fijos o que simplemente no meten mano una vez que ya la operación se ejecutó, pero sí es importante ya que nos permitirá a nosotros trabajar de la forma más óptima y adaptarnos al mercado al momento. No es fácil adaptarse al mercado al momento, pero existen ciertos parámetros y ciertas cosas que a nosotros nos pueden ayudar. ¿Como cuáles? Bueno, podemos encontrar cosas como histograma de volumen. El histograma de volumen nos ayuda a identificar intenciones y definir probabilidades. Existen diferentes formas de leer el histograma de volumen, muy parecidas en la mayoría, pero no me voy a ir tan lejos. Vamos al ejemplo más sencillo que es volúmenes demasiado altos y volúmenes sumamente bajos. Todo esto lo pueden interpretar de cierta forma. No sé, por ejemplo, alguien que venga y me diga, Alfred, ¿sabes qué? Hay una caída fuerte en una hora, esta vela de una hora tuvo un volumen sumamente alto y dejó mucha sombra de piso o dejó muchas colas, por así decirlo. Ah, bueno, esto yo lo interpreto como compra. Listo. Entonces, todas estas interpretaciones nosotros las vamos a poder ir viendo acorde a mi estrategia y acorde a lo que yo conozco. Ya en base a esto podemos ir trabajando, pero el histograma de volumen es algo complejo en cierto punto de utilizar, hablando de swing, hablando de intradía. No es tan fácil en su caso, o al menos en la forma en que trabajamos, poder leerlo, porque tiene ciertas variaciones como volúmenes de entrada, volúmenes de gestión, volúmenes de salida, volúmenes de manipulación, volúmenes de acumulación y distribución. Básicamente eso. Y en los diferentes time frames para que son usados, en resumen, nos ayudan a filtrar la información con más detalle. Es claro que filtrar la información con más detalle nos va a permitir gestionar mejor nuestros stops, identificar retrocesos a tiempo, buscar espacios operativos mucho más grandes o ver si, no los si en ese momento no existe un espacio operativo, determinar por ahí una variación de volumen importante. Para eso serían los diferentes time frames, para filtrar información con mucho más detalle. Y en correlaciones de activos, bueno, entramos a un campo un poco más complejo. Determinar zonas y comportamientos correlacionados es el principal objetivo de este apartado, de este parámetro. ¿Por qué? Porque mucha gente me puede decir, oye Alfred, a ver, VIX generalmente, que VIX es un tipo indicador, o bueno, en este caso lo llamaremos indicador, pero es un tipo de indicador que lo provee Siboe, y en este caso Siboe, este indicador funciona básicamente para la volatilidad. La volatilidad, en su caso, muchos me dicen, ¿sabes qué? Cuando aumenta la volatilidad de forma agresiva en el VIX, QQQ y SPY tiende a caer. Bueno, debemos de saber nosotros que tanto como QQQ y SPY son ATF, son ETFs, los cuales están compuestos de varias acciones o de un conglomerado de acciones. Y estos en específico tienen ciertas zonas o tienen ciertos comportamientos interesantes. Supongamos que están en resistencia, digamos, 6 días en resistencia QQQ, 6 días en resistencia SPY, y vemos que, por ejemplo, VIX está en un soporte histórico fuertemente, hay también 6 días en esa zona. O sea, están haciendo lo contrario. Nos dice, oye, Alfred, cuando el VIX sube, QQQ y SPY tienden a caer. Bueno, podría ser una buena correlación, sí, pero las correlaciones hay que irlas evaluando de forma estadística. Ya me he tomado ese trabajo y efectivamente tiene cierta correlación, es una correlación negativa o es una correlación inversa, por así decirlo, en el cual yo solamente utilizaría el VIX para determinar zonas y comportamientos. Digamos que llega a una zona de muchísimo tiempo donde anteriormente y por promedio el VIX ha rebotado y por ejemplo QQQ y SPY están en una resistencia, bueno, muy probablemente me indique que la volatilidad esté apuntando hacia un término bajista.
una vez obviamente que me confirmen estos índices. Ahora, ¿qué parámetros, aparte de eso, se pueden utilizar? Pueden utilizar indicadores y demás cosas. Bueno, eso ya es a criterio propio. En la fractalidad real, ¿a qué nos referimos? Bueno, mucha gente dice que lo que pasa en un mes puede pasar en una semana, pasar en un día y pasar en minutos. Que el mercado, lo que hace en meses se repite por así decirlo, en minutos. En cierto punto, eh, este, esta fractalidad sí puede llegar a darse, pero es importante entender que no se va a trabajar de la misma forma. A veces en meses tenemos factores que nos pueden llegar a influir o a romper esta supuesta fractalidad, en semanas también, en días también. No podemos trabajar, por así decirlo, de la misma forma algo mensual que algo en tan solo segundos o minutos. Hay formas de trabajarlo. Entonces, la fractalidad solamente se aplica a que sí, tienen similitudes, pero no podemos decir que son iguales. Digamos, una vela Hammer en meses, una vela Hammer una vela Hammer, por ejemplo, en meses, se va a identificar en la semana como prácticamente, por así decirlo, muchas semanas en un nivel que cae, que sube, que cae, que sube y terminó de forma alcista. Y en día se va a ver como probablemente como una acumulación. Entonces van a ser diferentes formas de trabajarlo. Si bien hay una fractalidad o una esencia similar, se trabaja de diferentes maneras con un riesgo también diferente. ¿Qué indicadores utilizar para contextualizar? Bueno, los indicadores para contextualizar dependen nuevamente a la estrategia de cada quien. En este caso tenemos el MACD en la imagen de abajo, tenemos también lo que es un TTM Squeeze, tenemos Rebound, tenemos Ichimoku. Son como ejemplo para que ustedes vean todas las cosas que podríamos llegar a utilizar y me estoy quedando corto porque existen muchísimos indicadores. Si bien existen diferentes tipos de indicadores, scripts y estrategias, el contextualizar se da gracias al price action. Por lo tanto, podemos definir que entender los comportamientos del mercado en base a una metodología de lectura nos ayudará a hacer mejores contextualizaciones y por consecuencia mejor toma de decisiones. Esto quiere decir entonces que nosotros debemos de buscar y enfocarnos al precio, mínimamente entender cómo funciona y después ahí buscar o implementar, por así decirlo, un indicador y estos indicadores generalmente son implementados para poder hacer trading cuantitativo. Es más fácil hacer el trading cuantitativo con parámetros de los indicadores, por ejemplo, un cruce, la salida del ribón o digamos la salida de una nube. O sea, es más fácil para, por así decirlo, el trading cuantitativo poder hacer este tipo de operaciones gracias a los indicadores, pero cuando estamos trabajando de forma discrecional, o sea, que nosotros somos los que ejecutamos, pues bueno, debe de siempre un indicador y como pauta que yo siempre les he repetido a los que me preguntan es que un indicador debe de adaptarse a tu forma de trabajo. Si, por ejemplo, tu forma de trabajo no es acumulaciones, es, por ejemplo, rebotes, bueno, podrías buscar un indicador que se base al concepto o a la esencia de un rebote por así decirlo, tu forma de operar es entre rangos. Ok, listo, puedes buscar, no sé, por ejemplo, bandas de Bollinger o cosas que a ti te ayuden y te puedan ir acorde a tu forma de operar. No se trata de que te adaptes exclusivamente al indicador. Podríamos adaptarnos al indicador de forma cuantitativa con un algoritmo, con algún robot, sí, claro, eso, pero ya aparte. Simplemente es importante esto, recalcar esto. El indicador se debe de adaptar a tu operativa. Y bueno, hablando de Coco y SPY, dos de los ETF más conocidos dentro de la bolsa de New York, los cuales generan grandes oportunidades para los traders minoristas como los grandes, requieren una lectura especial en la forma de trabajar. Existen, por ejemplo, opciones financieras sobre ellos de Coco y SPY y son una de las mejores opciones que puedes llegar a tomar porque tienen spreads bajos, realmente valorizan muy bien. Creo que son de los mejores, por así decirlo, activos para poder operar con opciones, pero también tienes la otra parte de los futuros o los microfuturos, también tienes la otra parte de los CFDs y también tienes la otra parte de trabajarlos directamente con títulos. Bueno, sea como sea, Coco y SPY son muy líquidos, son muy buenos, son una de las mejores opciones, pero deben entender que, bueno, no todo es color de rosa. Tienen ciertos comportamientos un poco diferentes a las acciones, ya que pues son un promedio de las acciones y tienden a moverse un poco más complejo, por así decirlo. Pero sí es importante que
ustedes identifiquen en temporalidades mayores y aprendan a hacer las lecturas en temporalidades mayores, ya que yo estadísticamente he visto, y más adelante si ustedes aquí en los comentarios del video me lo piden, voy a subirles estas estadísticas, he visto que las estrategias de tipo swing tienen una mayor efectividad y asimismo un mayor comportamiento estable en la forma de operarse, a diferencia de intradías, a diferencia de scalping dentro de estos dos ETF o índices. Y bueno, el trading realmente no es un casino, es un negocio y debe ser tratado como tal. ¿Esto para qué lo comento? Para que ustedes entiendan un poco más acerca de la visión que tenemos. No vas a estar trabajando en este caso nada más a pura contextualización. Tienes que tener mínimamente una gestión de riesgo bien definida y también tener un modelo de esta gestión de riesgo. Existen diferentes modelos que eso poco a poco lo podemos ir viendo en otros cursos. En este caso, este curso o mini curso está enfocado simplemente a la contextualización. El siguiente muy probablemente sea de gestión y modelos de gestión, pero sí es importante que ustedes entiendan sus métricas, que al menos si alguien, por ejemplo, viene y te dice, oye, en promedio, no para compararte, pero en promedio, ¿cuánto es lo que estás haciendo de forma mensual o de forma, digamos, cada 6 meses o bimestral sobre tus operaciones en bolsa? Pues bueno, sepas decirlo y al mismo tiempo tengas un registro sumamente detallado de lo que haces, porque, bueno, muchos están en contra de la bitácora o la toman muy a la ligera, pero la bitácora o los registros operativos son sumamente importantes. ¿Cómo vas a tú a medir o vas a mejorar algo, por así decirlo, si no eres capaz de medirlo? Es un negocio y al final de cuentas un negocio sin registro contable no sirve, simplemente va a ser un relajo. Y bueno, eso fue básicamente la parte de la clase número 2. Quería hacer una clase pues, relativamente corta para que ustedes puedan entender las pautas bajo las cuales vamos a estar trabajando en las clases número 3, 4, 5 y 6, que dentro de los siguientes casos ya vamos a estar viendo los 4 índices principales, que es el QQQ, lo que es bueno, básicamente lo que es el Nasdaq, lo que es el S&P 500, lo que es el Dow Jones y lo que sería el Russell. Los 4, vamos a ver también páginas muy buenas para identificar correlaciones y estaríamos viendo también al final el VIX. Sin mencionar que, pues bueno, estaríamos viendo contextualizaciones con volúmenes, con tipos de volúmenes, que en este caso yo creo que dentro de este curso o este mini curso estaríamos trabajando mm, solamente 3 clases de volúmenes, el de entrada, el de gestión y creo que el de contextualización. En este caso se hace por medio de la acumulación, la distribución, la salida. Poco a poco vamos a irlo viendo. Entonces, espero que realmente les haya parecido interesante el video y nos estaremos viendo para la próxima.